Y ahora sí creo que ya estamos en línea. Creo que ahora sí ya estamos en línea después de tantas complicaciones que nos había dado un poco el retraso. Y ya ahora sí creo que ya estamos en Ya, línea, bueno. ya nos están viendo. Sí, Miguel, ya estamos. Perfecto. Sí, ahora sí que estamos. Buenas noches a todos los que nos van a empezar a ver. Mil disculpas en realidad en principio por el retraso. Hemos tenido unos problemas en realidad de retraso humanos, que obviamente pues no, por eso es que no se pudo dar este webinar exactamente a la hora. Sin embargo, creo que de hecho pues no, por el contenido que vamos a ver, yo creo que definitivamente, digamos, vale la pena o valió la pena esperar. Bien, entonces, bueno, en principio, ¿no? Bienvenidos nuevamente a este webinar, a los que ya nos empiezan a ver, ¿no? Justamente conectándose para ver justamente este tema de las herramientas que tú necesitas para poder emprender en tu negocio, ¿no? Sobre todo hoy en día que vivimos en una coyuntura exactamente de pandemia. Y bueno, en principio, obviamente quiero presentar, ¿no? a mi socio, digamos, pues, ¿no? También mi compañero de trabajo, definitivamente, ¿no? Y también definitivamente mi mano derecha en todo este tema que nosotros venimos desarrollando con la agencia, ¿no? Carlos Arias, él es especialista en todo lo que vendría a ser el tema de diseño, ¿no? Entornos digitales, tal como estamos viendo aquí. Y bueno, yo creo que Carlos obviamente pues no se puede presentar, ¿no? Así que Carlos, dale, por favor. Claro, Miguel. Bueno, buenas noches con todos. Sí, tal cual como lo he dicho, ¿no? Ya, digamos, ya llevamos con Mr. Gato ya casi 3 años prácticamente, ¿no? Casi tres Así es, años Carlos. viendo las marcas, ¿no? Haciendo contenido digital, viendo incluso las partes de diseño, ¿no? Con varias cosas, desde que van desde piezas impresas hasta todo lo que es la parte digital de logos, publicaciones, ¿no? Ya hemos estado viendo tres años. Me parece bastante tiempo. Y sí, bueno, digamos, desde mi punto, pues he estado viendo también otro tipo de marcas, ¿no? Y también la creación de contenido para todas ellas, ¿no? Tanto desde el planeamiento, como también desde, digamos, la parte de lo que es la redacción, y también, obviamente, por mi lado, que también es lo que he visto, es el diseño. Entonces, digamos, es como que siempre he estado, digamos, buscando esa parte, ¿no? Buscar la idea, buscar el texto, buscar las imágenes, y siempre, digamos, poder unirlas todas y dar un buen mensaje. Es cierto, Carlos, tú también, digamos, ¿no? En esta carrera empezaste, obviamente, pues, ¿no? Como diseñador, pero poco a poco empezaste a expandirte, ¿cierto? Sí, claro, o sea, como dije, ¿no? Digamos, los primeros años que empecé a estudiar, entré directamente a diseño, ¿no? Quería ver, digamos, cómo era la parte de publicidad, ¿no? Que para ese entonces era lo único que yo pensaba que se hacía en publicidad. Y luego fui descubriendo un poco más, por ejemplo, que veía gente de marketing directamente que veía esa parte, ¿no? O también lo mismo publicistas, los redactores, gente de cuentas, ¿no? Entonces fue como que me empecé a meter mucho más en ese tema y hasta el punto que me di cuenta que cuando la gente publicaba en las redes sociales, en ese tiempo un poco sonaba, ¿no? Hace 3 años, 3 años, 4 años recién sonaba lo de community manager y todo eso. Entonces fue que, Bueno, digamos, en ese tiempo nos conocimos, claro, fue que en ese tiempo recién nos conocimos y claro, desde ahí me empezó a gustar mucho más. Y claro, y ahora llevo un poco claro, más de bueno. tema de redacción, concepto y ahí siempre metiendo todo eso en las marcas. Que es algo definitivamente, pues, ¿no? Que de hecho siempre aconsejo, siempre, digamos, en este sentido, no limitarse solamente al concepto de community manager, sino ir más allá, ¿no? Bueno, de hecho, a mí creo que obviamente, pues, ¿no? Me corresponde presentarme también, ¿no? En este tema, sobre todo para quienes no me conocen o nos están viendo exactamente por primera vez, ¿no? En sí, mi nombre es Miguel Sánchez Locatelli, soy el CEO fundador de Mr. Gato Agency y en este caso, digamos, pues, ¿no? Sí también veo todo el tema de contenido junto a Carlos, ¿no? Y definitivamente, digamos que tengo una trayectoria en la cual exactamente empecé justamente cuando todo esto estaba iniciándose, ¿no? Primero exactamente como, digamos, bloguero, por llamarlo de alguna manera en realidad, ¿no? Porque de hecho fueron los primeros entornos exactamente en donde
los usuarios, ¿no? Estaban descubriendo todo este entorno digital, ¿no? Y posteriormente, digamos, pues, ¿no? Ya entendiendo un poco este tema, digamos, pues, ¿no? Ya del marketing digital en sí, ¿no? Con, digamos, por ejemplo, pues, ¿no? El tema de páginas web, el tema, digamos, pues, ¿no? De SEO, el tema de SEM, el tema exactamente de la importancia, por ejemplo, de las redes sociales para el contenido. Y hoy en día, inclusive, pues, ¿no? Que básicamente también ya se transformó todo esto, porque, como le decía, soy testigo, digamos, de cómo ha ido evolucionando este tema, ¿no? Antes nos limitábamos, digamos, pues, ¿no? A las fotos y el contenido era ese, básicamente, ¿no? Y el texto, ¿no? Pero hoy en día ya hablamos, obviamente, de un contenido más interactivo, inclusive, digamos, con la llegada de esta nueva aplicación, ¿no? Que es justamente también TikTok, ¿no? Carlos, ¿tú has probado ya TikTok? Claro, en verdad, a manera de, digamos, poder agregar cosas nuevas en las cosas que hago el trabajo, obviamente, siempre tuve que instalarlo TikTok. En verdad, como dije, en un momento ni siquiera presté atención, luego la gente hablaba de TikTok, TikTok, entré a TikTok, me puse a revisar y me gustó mucho la parte en que la gente hacía videos muy, muy chéveres, muy interactivos y que llamaban bastante la atención y todo lo hacía directamente con el celular, ¿no? Con la misma aplicación. Entonces, sí, buen rato y También, estuve entreteniéndome. ¿también te has puesto ahí a bailar o lo estás utilizando más para otras cosas más productivas en todo caso? No, Ah, bueno, definitivamente también dentro de la productividad también uno se va perdiendo, pero sí, de hecho también como para más de referencias, obviamente tienes que ver todos los videos que hay. Y la gente a veces sí. dice, ¿no? Que la gente a veces dice, no, estás perdiendo el tiempo, pero no, en verdad estás sacando ideas también. Exactamente, de hecho, ¿no? Inclusive para los que nos están ya viendo exactamente en esto, a veces sí, pues, ¿no? Critica mucho esta plataforma o se estigmatiza mucho esta plataforma o quién la usa en realidad, pero en sí, en TikTok hay muchísimo contenido interesante, dependiendo exactamente de lo que buscas, ¿no? Porque el algoritmo en todas estas plataformas de redes sociales funciona exactamente mediante lo que tú buscas. Un ejemplo clarísimo es irte, por ejemplo, a Facebook, al Marketplace, y si buscas zapatillas, el algoritmo entiende que tú estás interesado por eso y te van a bombardear con mucho contenido exactamente de zapatillas. En el caso de TikTok, funciona de la misma manera. Si tú buscas herramientas digitales, consejos, tips, etcétera, sobre todo este tema, que yo, por ejemplo, lo hago así, me bombardean a cada rato con un montón, obviamente, de ese tipo de contenido, ¿no? Así que Claro. definitivamente, digamos, pues, ¿no? Para los que recién conocen esa plataforma, pueden también crearse un TikTok, no necesariamente para ponerse a bailar, ¿no? Sino que en realidad para buscar contenido. Claro, y de Bien, verdad está funcionando, ¿no? perfecto. Por eso de igual manera también Instagram sacó Reels directamente a los meses prácticamente. Entonces, y ahí se ve uno que ese formato de videos cortos en formato vertical definitivamente está para quedarse, ¿no? Justo también están preguntando, ¿y no? ¿Una moda pasajera o llegó para quedarse? Ajá. Sí, tal cual, ¿no? Y en el caso de los Reels, ¿no? Justamente que estás mencionando, Carlos, de hecho es un contenido, un formato de contenido que está resultando muchísimo, ¿no? En cuanto a lo que vendría a ser exactamente las reproducciones y el alcance, ¿no? Que al fin y al cabo, obviamente, también no es un indicador importante dentro de todo este tema exactamente de lo que es social media, ¿no? Pero sí, sí es cierto y justamente pues, ¿no? Por eso es que Instagram también ahora ha sacado ese nuevo formato de Reels, ¿no? Y bueno, respondiendo aquí un poco a la pregunta, de hecho, aquí también Virginia Portal nos pregunta, ¿no? ¿Qué opinan de TikTok, moda pasajera o llegó para quedarse? ¿No? Ahí está la pregunta. Bueno, vamos a responder esta pregunta y vamos a empezar, digamos, ¿no? Con la dinámica justamente para ir en orden, porque queremos llegar exactamente a la presentación que nos trae hoy, que nos congrega hoy. Pero tú qué opinas, Carlos, sobre esta pregunta que hace Virginia Portal? Como te comento, definitivamente yo creo que ha llegado obviamente para quedarse, ¿no? La gente desde hace ya años ha estado mudándose a lo que es el formato video, que se queda más con los videos y ahora también con el tiempo de atención, que es bastante importante, ¿no? Dicen que solamente los primeros 3 segundos son importantes en los videos para ver si la gente se queda o no se queda con tu video. Entonces, esos videos cortos y encima que son, digamos, bien dinámicos, definitivamente va a hacer que la gente lo consuma más y obviamente se quede, ¿no? E incluso también hace poco hubo una actualización, creo que en Google, que pronto
iba a mostrar, ¿no? En resultados iba a mostrar estos videos. Entonces ya ahí podemos ver el potencial que esto va a tener. Claro, definitivamente, ¿no? O sea que, de hecho, ya es un nuevo tipo de exactamente de formato que ha traído y que inclusive, básicamente, creo que es una especie de fusión, diría yo, de dos plataformas anteriores, ¿no? Vine, que era justamente la dinámica, digamos, de hacer videos cortos en 10 segundos, ¿no? Y que exactamente, digamos, nace de alguna manera bautizada por Twitter, digamos, pues, ¿no? En aquel momento. Y la otra, digamos, ¿no? La otra fusión de este experimento exactamente llamado TikTok, creo que vendría a ser Snapchat, ¿no? Con respecto, Tal digamos, cual. al contenido de efectos, ¿no? Que obviamente nos proporciona, ¿no? Pero bueno, al día de hoy también es una plataforma que está tomando bastante fuerza, como decíamos, en el caso de TikTok. Aquí un saludo para Carlos Moscol, ¿no? Hace cuánto tiempo también, Carlos, que también lo conozco, de hecho ahí también da la respuesta exactamente sobre este tema, ¿no? Llegó para quedarse definitivamente porque todas las marcas se han ido copiando con otros nombres, ¿no? Reels, por ejemplo, ¿no? Tal cual como estábamos mencionando. Un saludo para Carlos ahí. Bueno, bien, entonces, continuando exactamente con este tema y un poco para orientar la dinámica, ¿no? En sí, porque va a llegar exactamente un momento en que todos podamos hacer preguntas, ¿no? Podamos, obviamente, pues, ¿no? Digamos, compartir opiniones, como están viendo ahí, que por ejemplo yo las muestro, ¿no? Esa es la idea exactamente de toda comunidad, ¿no? Es compartir exactamente, pues, ¿no? En este tema. Antes de llegar a eso exactamente me gustaría presentar un poco, ¿no? La agencia, quiénes somos exactamente, ¿no? Y en sí esto viene, digamos, pues, ¿no? De la idea justamente en la que nació, ¿no? Bajo justamente este concepto de ayudar a otras personas. Por eso es que esta frase de emprendedores ayudando a otros emprendedores, ¿no? Al día de hoy, creo que básicamente, ¿no? Todos nosotros, muchos de nosotros, inclusive los que nos están viendo aquí, somos emprendedores, ¿no? Entonces estamos en una era exactamente en donde ya prácticamente, digamos, pues, ¿no? Ocultar cosas que de repente existen hacia otros ya no es, ¿no? O sea, ya no funciona así en realidad. Más bien queremos compartir y obviamente, pues, ¿no? En ese caso, de pronto, pues, no, si es que alguien ya quiere contactarnos, quieren consultarnos más sobre este tema, ¿no? Justamente el tema digital, obviamente, pues, no, ya lo puedan hacer exactamente a través de la página de Mr. Gato Agency, ¿no? Que ya saben ustedes que estamos en, aquí, el cherry respectivo, estamos en Facebook, estamos en Instagram, y también estamos en TikTok por si acaso, así que también encuentran contenido ahí de TikTok de Mr. Gato Agency, así que lo pueden buscar exactamente y empezar también a seguirnos desde ahí. ¿Ok? Entonces sí, somos una agencia y consultora digital, ayudamos exactamente a emprendedores. Emprendedores que al día de hoy, como estaba mencionando, a veces, ¿no? Por la cuestión justamente económica, no se dan abasto como para poder contratar una agencia grande y todo esto, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros al ser también emprendedores y haber trabajado en diferentes agencias, ¿no? Justamente nos permite el crear este también emprendimiento que es Mr. Gato Agency para asesorar, para ayudar, ¿no? Obviamente a aquellas personas que de repente tengan un negocio. Y una prueba de ello es este webinar que tenemos gratuito que ustedes van a ver y que se van a llevar, obviamente, ¿no? Digamos, algunas herramientas totalmente gratis. ¿Ok? Bien, y antes de entrar al webinar, que ahorita vamos a llegar al webinar, ahí nuestro Mr. Gato Agency ahí nos dice que vamos al webinar, vamos, ¿no? Justamente a indicar cómo es esta metodología. La idea exactamente, ¿no? Es que ustedes, sí, como dije, hagan sus preguntas. Vamos a tener un momento en que vamos a ir, digamos, pues no preguntando, lo pueden hacer cuando veamos cada plataforma que vamos a mostrar aquí, que son las herramientas, ¿no? Y obviamente, pues, ¿no? La idea es que si de repente ustedes también, es decir, las otras personas que nos ven, saben más de esa herramienta, compartan esa opinión, escriban, ¿no? Obviamente, que también, si aporta, será mostrada exactamente en pantalla para que todos también lo puedan ver. Básicamente esa es la dinámica.
Bien, entonces, antes de ir al webinar, aquí, antes de ir al webinar, Carlos Moscol también aquí nos hace una pregunta, Carlos, así que aquí la muestro. Ahí nos pregunta Carlos, ¿no? ¿Qué opinan de la relevancia del contenido SEO en webs? ¿Consideran que es más importante que redes sociales o canales diferentes que merecen sinergia? ¿Qué opinas ahí, Carlos, tú? Contenido web. En el caso del SEO, digamos también es lo que he estado investigando todos estos casi 2 últimos años ya. Y en verdad me parece que también debe ir a la par con una estrategia, obviamente dependiendo un tanto también del presupuesto, ¿no? Porque también mantener, digamos, el SEO en una web también es constante, al igual como si tuvieras, digamos, una red social. Tienes que, digamos, incluso arreglar la parte de los artículos, o digamos, si utilizan algún administrador de contenidos como tipo WordPress, o, por ejemplo, tienen que seguir actualizando constantemente. Es, como te comento, ¿no? Igual a una parte de redes sociales, ¿no? Y a veces quizá algunas personas no lo manejen tanto, pero en verdad sí es importante por el tema de las búsquedas. Pero igual, ¿no? Aquí también creo que debería haber un tema, el cual es, por ejemplo, cuál es un canal de captación y luego cuál puede ser un canal de conversión. Obviamente una web es un lugar en el que solamente está tu marca, tu página, y obviamente pueden ver todo. Pero digamos, ¿por dónde han entrado o desde dónde te han visitado? Obviamente desde red social. Redes sociales. Redes sociales que puede ser también, digamos, pues no, anuncio, o la parte también de SEM, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sí, totalmente de acuerdo con eso, debe ir al par en realidad. No tengo idea si Carlos se refiere al hecho de que ahora más bien hay que estar presente solamente en redes sociales y ya no es necesario la web. En realidad, dentro de una estrategia, y yo es algo que muchas veces también, digamos, pues, ¿no? Recomiendo a veces cuando los clientes nos consultan sobre este tema, ¿no? Porque a veces nos preguntan, ¿necesito una web o hay que hacer una web, ¿no? Y se desesperan porque obviamente, pues, ¿no? De repente no tienen el recurso para hacer una web. Es que depende de los objetivos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, digamos, productos y quiero venderlos a través de un e-commerce, probablemente necesites una web, ¿no? Si yo de repente tengo, digamos, pues, ¿no? Como necesidad crear de repente, no sé, clientes potenciales, qué sé yo, tal vez necesites un formulario dentro de la web. Pero el punto es que igual, a la par, en las redes sociales, la gente va a terminar en tu web conforme el contenido que tú generes en redes sociales, ¿no? Entonces, tú ves en redes sociales un post interesante, lo que sé exactamente, ¿no? Terminas en la web porque clicas ahí y terminas ahí, ¿no? Inclusive, ¿no? Obviamente, si por ejemplo nosotros hubiésemos hecho esto, ¿no? Este webinar lo publicamos en las redes sociales y de repente hacemos que la gente vaya a la web y deje sus datos ahí para registrarse, se entiende que necesitaría una página web, ¿no? Entonces, sí es cierto lo que menciona Carlos en ese sentido también, ¿no? Así que de hecho, para Carlos Moscol, que nos preguntaba este tema, sí, definitivamente, yo creo que en toda estrategia tiene que haber eso. Inclusive, en el caso de la web, sí está este motivo del SEO, el tema de los blogs o la sección noticias, porque sin eso no generamos exactamente, pues, ¿no? Palabras clave y que no se pueden encontrar, ¿no? Exactamente esos resultados en Google sobre todo. Bien, bueno, vamos al webinar, ¿no? Y ya vamos a ir leyendo algunas consultas que ahí nos dejan, por si acaso a los que nos están viendo, exactamente dejen sus preguntas, ¿no? Dejen sus interrogantes ahí, que vamos a tratar siempre de responderla en lo que dura este webinar. Bien, entonces, bueno, como aquí dice Mr. Gato, vamos al webinar. Una de las cuestiones más, digamos, comunes que sucede exactamente cuando nosotros vamos a empezar a crear una estrategia en sí de contenidos, ¿no? Aparte exactamente de la interrogante, pues, ¿no? De qué contenido publicar, o sea, qué tipo de contenido debo publicar, ideas de contenido que inclusive, dicho sea de paso, entren a la página web de Mr. Gato Agency, mrgatoagency.wordpress.com, ¿ok? Vayan a la sección donde dice webinars y van a encontrar un webinar que ya hemos hecho gratuito sobre ideas de contenido.
¿ok? Entonces, si quieren ver ese webinar, ¿no? Obviamente, y tener nuevas ideas de contenido, vean ese webinar, ya les dije ahí dónde lo pueden encontrar. Pero otra cuestión es exactamente, tú puedes tener una idea, pero ahora, ¿cómo la haces? ¿Cómo la ejecutas? ¿Con qué herramienta la haces, no? Algo que definitivamente está sucediendo, creo yo, digamos, con las personas exactamente que tienen sus negocios y que, bueno, por el tema de la pandemia que ha ocurrido, se han quedado limitados en cuanto, digamos, pues, ¿no? A productos. Y esto que vamos a mostrar aplica a si tienes la bodega del chino de la esquina, ¿no? Y que obviamente esos productos pueda mostrarlos de pronto, pues, ¿no? En un tema digital. Entonces, en realidad lo que hemos preparado en esta parte, básicamente, ¿no? Son herramientas que cualquiera puede empezar, digamos, a trabajarlas desde una versión totalmente gratuita inclusive. Así que si tú tienes, digamos, tu tío, tu primo, tu papá, tu mamá, etcétera, ¿no? Que tienen de repente un negocio y que ahora por la pandemia ha sucedido todo este tema, bueno, entonces es hora obviamente de llevarlos, digamos, pues, ¿no? A la parte digital. ¿Ok? Bien, entonces, justamente surge esto, ¿no? No sé diseñar, tampoco hacer videos, no conozco herramientas. Vamos con la primera herramienta en este caso, ¿no? Así que yo creo que ya expliqué por qué es importante exactamente también manejar estas herramientas, ¿no? Y una de las primeras herramientas que tenemos es Google Site. Definitivamente, ¿no? A veces uno no le toma importancia, digamos, pues, ¿no? A la plataforma de Google, y simplemente pues no utiliza Google exactamente para abrir una nueva ventana o una nueva pestaña de Google, escribir lo que está buscando y listo. Para eso sirve Google. Total, Google, búsqueda. No. Google tiene un montón de herramientas que nos pueden ayudar. Una de esas herramientas es Google Site. Y Google Site exactamente te permite crear una página web dentro de la plataforma de Google. ¿Qué mejor todavía que sea de la plataforma de Google? ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿no? Esta plataforma, digamos, pues, ¿no? Da preferencia o indexa exactamente todos los contenidos que se encuentren dentro de sus productos. Google Site es uno de sus productos. Otro ejemplo, YouTube, ¿no? Entonces, obviamente, si mi sitio web está en Google Site, ¿no? Y lo puedes crear gratuitamente, no solamente, digamos, pues, ¿no? Tienes plantillas para crear una página web, ¿no? Sino también tienes plantillas para crear un currículum virtual, para muchísimas cosas, ¿no? Carlos, tú también has usado esta plataforma, ¿verdad? Sí, justo recuerdo que también lo había utilizado para un cliente. Bueno, en verdad, un cliente muy pequeño, en verdad. Solamente que quería, digamos, poner su web porque quería estar en Internet. Ese era su objetivo, estar en Internet, más que nada, solamente. Entonces, directamente lo estuve viendo con él y, digamos, usando el Google Site y tranquilamente funcionó. Luego también incluso lo hice para currículum, ¿no? Que ahora, digamos, ahora con ese tiempo, digamos, todos necesitan algo digital y si no se hacen digital o incluso tú vendes algo digital, necesitas tenerlo sí o sí, ya sea para tu currículum o para algo. Y sobre todo que también me parece muy bien que es fácil la herramienta, no es tan complicada incluso como utilizar un WordPress o incluso crear una página web desde cero. En verdad, o sea, digamos, el Google Sites es muy fácil, utilizas imágenes, textos y te va guiando paso a paso con los bloques que hay que usar. Es muy sencillo, muy fácil y sobre todo hay un punto importante que también, digamos, Google también le da cierta relevancia a todas las cosas que se crean, digamos, a través de sus propias herramientas, ¿no? Ya sea como, por ejemplo, YouTube o el mismo Google Sites, tal cual, ¿no? Digamos, ese es un punto a favor que pueden utilizar. Y ya incluso también si la gente, incluso si incluso necesitan poner más productos o cosas así, están las herramientas tal cual, ¿no? Digamos, hay cajas de imagen con texto donde incluso podrían poner productos ahí. Están los botones, ¿no? Los botones y estos redirigen a un enlace que ellos mismos vayan a colocar. Incluso ahí podrían utilizar enlaces personalizados, esos de WhatsApp, que haces un clic en un botón y te manda directamente un WhatsApp con un mensaje, podrían utilizarlo tranquilamente. Exactamente, ¿no? Tal cual como mencionas. Así que, de hecho, obviamente, pues, ¿no? En todo lo que nosotros vamos explorando, en realidad, siempre hay, digamos, una escala, ¿no? Una etapa en donde justamente tú ya vas desarrollándote. Definitivamente, si por ahí, ¿no? Tienes que enseñarle a alguien de repente cómo hacer una página web
o por ahí de repente, pues, ¿no? Algún familiar, algún amigo, etcétera, definitivamente podrías empezar exactamente con un website. Eso no quiere decir que no existan otras plataformas. Claro que sí, existe WordPress, que definitivamente también sería algo más recomendable, solamente que es un poco más avanzado, ¿no? De hecho, inclusive, obviamente existen talleres de WordPress, ¿no? Así que de todas estas herramientas, igual para los que nos están viendo, ¿no? De todas estas herramientas que vamos viendo, ¿no? Si quieren, ¿no? Ustedes pueden escribir en los comentarios de repente, ¿no? ¿Cuál les gustaría aprender más? Cosa que así podremos preparar de repente un webinar más orientado, ¿no? Justamente a la plataforma específica que vamos a mostrar, ¿no? Así que pueden empezar de repente, pues, ¿no? Y escribiendo, ¿no? Quiero aprender más de Google Site, por ejemplo. Cosa que preparamos, digamos, pues, ¿no? Un webinar posteriormente exactamente sobre este tema. Claro, ¿Okay? puede ser un webinar de cómo pueden hacer su página web con Google Sites y ahí todos pueden aprender y así también todos nos podemos ayudar. Exactamente, tal cual. Bueno, acá Ronald nos está haciendo esta pregunta, Ronald Cotaquispe, también un saludo para Ronald, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para lidiar con emprendedores que solicitan nuestros servicios? O sea, me imagino que se refiere a nuestros servicios, o sea, nuestros servicios como gente que trabaja en el marketing digital, pero quieren hacerlo todo mal. Ajá. No aceptan nuestras propuestas y dan sugerencias, cosas que no sabemos no funcionan, ¿no? Bueno, dale, Carlos, tú primero y yo doy mi opinión en Sí, esto. bueno, o sea, buen tiempo también estuve, digamos, como freelance, ¿no? Viendo clientes, buscando clientes, viendo todo tipo de clientes, como digo, en verdad he llevado clientes tipo car wash, una agencia de modelaje, una incluso contaduría, y siempre tenían sus ideas, ¿no? Decían, esto puede funcionar, pero ya para uno con su experiencia ya sabe obviamente que eso no sirve o eso a la gente no le gusta, ¿no? Por ejemplo, recomendaciones como quiere que pongas el precio, quiere que pongas sus características, quiero que pongas mi info de contacto, quiero que pongas mi correo, mi web, tal, miles de datos, ¿no? Obviamente la gente no quiere ver todo un tremendo Word en un post, quiere ver solamente una imagen de un producto bien bonito y quieren, digamos, un texto que les convenza directamente. Pero ahora, entonces, ¿cómo lidiar? Uno puede hacerle directamente con ejemplos, ¿no? Que, por ejemplo, he tenido un cliente que anteriormente trabajó con este formato y no le funcionó. Gastamos tanto, por ejemplo, gastamos 200 soles o 300 soles en una pauta y no funcionó, ¿no? Entonces ya le puedes dar como que una sugerencia. Obviamente te va a decir, no, ya, pero podríamos probar. Eh, Algunas veces, incluso con otras marcas que he visto, incluso siempre se le hace recomendación, pero llega el punto en el que se le hace una prueba, incluso hasta por una semana, muestras el resultado de cómo le ha ido y luego haces otra prueba, pero con tu propuesta, ¿no? Entonces ahí puedes ya tener una métrica o una comparativa en la que podrías mostrarle cuál está funcionando mejor. Obviamente siempre va a querer, digamos, sobre todo en el caso de los emprendedores, ¿no? Siempre quieren, digamos, están muy al tanto, muy al pendiente, digamos, de cómo es que se está sacando sus cosas. Entonces, esa es quizá una manera de poder hacer una comparativa, porque siempre con comparativas es cuando en verdad toman decisiones. Ajá. Bueno, tú sí tienes paciencia, ¿eh? No. Tú sí que Claro, o tienes sea, sí, paciencia. hay veces en las que hay que tener paciencia, ¿no? Pero obviamente, sí, o sea, si hay un cliente ya, digamos, que no acepta, digamos, nuestras recomendaciones, bueno, siempre es bueno evaluar, ¿no? Siempre todo se evalúa. Claro, no, de hecho a mí me ha pasado muchísimas cosas bueno, sobre todo cuando trabajas en agencia, a mí me ha pasado muchísimas cosas en realidad cuando he trabajado en agencia con marcas mucho más grandes, ¿no? Así que con el tema de emprendedores, en realidad, Ronald, a veces como que no sucede tanto, porque un emprendedor es una persona de repente, pues, ¿no? Que contrata nuestros servicios en todo caso porque más bien necesita que lo orienten, ¿no? Más bien necesita, digamos, pues, ¿no? Que le digan si funciona realmente o no. Entonces es más presto a
que tome esa alternativa que a veces nosotros le damos. Otro tema es cuando tú trabajas de repente, pues, ¿no? En una agencia, digamos una agencia más grande, me refiero, con marcas mucho más grandes, ¿no? Ya sabemos, obviamente. Entonces, sucede que a veces, ¿no? Las áreas de marketing, de comunicaciones, etcétera, pues, ¿no? Justamente, digamos, están lideradas de repente hasta por personas, de pronto, pues, ¿no? Que vienen del marketing tradicional, ¿no? A mí me ha tocado, inclusive, clientes de esta forma, inclusive que no tenían mucha experiencia en la parte digital, y tal cual como dice Carlos, ¿no? O sea, también se les asesoró, se les indicó, pero el cliente no. Te pongo un ejemplo. Hacías un volante para impresión y ese mismo volante, no, igualito como está, quiero que salga en la página. Pero es que hay que adaptar el contenido, hay que adaptarlo, mira, tiene mucho texto, ¿qué te parece? No, igualito como lo han impreso, así tiene que estar. Entonces, a eso me refería, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, pues no, yo creo que a veces también pasa por un tema de ego, sobre todo, pues, ¿no? De personas que trabajan de repente en marcas muy grandes y que lideran estas áreas y que de pronto, pues, ¿no? Se cierran un poco, digamos, en ese sentido. Claro que también pasa lo contrario, por si acaso, no estoy generalizando, pero cómo lidiar exactamente, tal cual como menciona Carlos, ¿no? Agotar hasta el último esfuerzo que tengas y de hecho, obviamente, pues, ¿no? En este caso, de repente ya si el cliente, sobre todo que a veces son de, como dije, pues, ¿no? De marcas grandes, no entiende o no quiere, no te queda otra. En mi caso, yo lo hago así. Pero en el caso de los emprendedores es muy difícil porque en realidad un emprendedor más bien quiere nuestros consejos, un emprendedor más bien, digamos, quiere que lo orientemos. Un emprendedor exactamente, pues, ¿no? En realidad toma más a disposición exactamente lo que, digamos, nosotros le mostremos, lo que puede servir exactamente en ese sentido. Exacto. Bien, bueno, vamos a la siguiente herramienta. Los demás pueden exactamente ahí dejar sus interrogantes, ya saben la dinámica, pueden seguir ahí lanzando sus interrogantes y obviamente pues no, las vamos a ir respondiendo. De hecho, inclusive, ¿no? Estaría bueno también probablemente que ustedes puedan compartir este webinar en sus perfiles para que lo vean sus contactos, ¿no? Sus amigos, y que también obviamente pues no aprendan un poco más sobre este tema, sobre todo creo que hoy en día es fundamental porque, sobre todo en el caso de Perú, ¿no? Definitivamente hay una cuarentena de 15 días, no sabemos si en realidad va a ser 15 días o va a ser más, ¿no? Pero definitivamente creo que de hecho pues no hay que digitalizarnos en ese sentido, ¿no? Y este webinar creo que viene muy bien para eso. Bien, bueno, siguiente herramienta, ¿no? Que tenemos aquí es Google Form, que a veces uno dice, pero Google Form, no, ¿y para qué me puede servir Google Form? Bueno, Carlos, dale tú primero. Sí, justo incluso ahorita me acabo de acordar que estuve en unos talleres también, ¿no? Unos talleres directamente en el que mi familia me invitó. Y recuerdo que mandaban tipo actividades, y mandaban las actividades dentro de todo el Google Form, todas las tareas, y yo en ningún momento había pensado, digamos, que podríamos utilizar de esa manera, ¿no? Digamos, mucho más allá de que puedas mandar los datos, puedas incluso marcar opciones. Google Form, digamos, dependiendo de qué herramientas utilices dentro de todo este formulario, porque en verdad es muy bien interactivo, puede llegar a ser bastante útil, sobre todo para recopilar información, sobre todo para encuestas también de satisfacción, incluso también poder interactuar de alguna manera, ¿no? O incluso, digamos, si tienes un video o un webinar que has grabado, ¿no? O incluso una demostración de un producto que, digamos, estén vendiendo, lo colocan como un mensaje final, siempre y cuando te hayan dejado su correo o algún otro dato, ¿no? Y lo colocas como un dato final, te regalo este webinar, y lo mandas ya sea a un YouTube o un video de Facebook, ¿no? Entonces, digamos, dependiendo de cómo vas a utilizarlo, esta herramienta es muy útil y nada, solamente hay que meterle ideas y creatividad de cómo vas a mostrarlo.
Exactamente, ¿no? O sea, la facilidad que tiene Google Forms es que, claro, obviamente puedes personalizarlo, puedes ponerle un video, puedes ponerle una foto, ¿no? O fotos, inclusive, si quieres mostrar, ¿no? Etcétera. En realidad, obviamente, pues, ¿no? Inclusive llevándolo de plano para un emprendedor, yo creo que también puede servir exactamente para, digamos, ¿no? Crear una base de datos. O sea, una base de datos es importante, creo yo, ¿no? Siempre en cualquier, digamos, ¿no? Idea emprendedora que tengamos, porque esa base de datos nos puede servir exactamente, pues, ¿no? Para poder de pronto inclusive ya hacer futuras campañas, ¿no? Como mailings, ¿no? Etcétera. Pero por otro lado, también, claro, definitivamente Google Form tiene muchísimas ventajas para desarrollar. Si alguien acá inclusive, pues, ¿no? Digamos, pues, ¿no? Se dedica justamente a la educación, ¿no? Hoy en día que todo se está recibiendo, en este caso, e-learning. Yo, por ejemplo, cuando dicto talleres, tengo que enviar, ¿no? Los exámenes exactamente hechos en Google Form, ¿no? Entonces, sí, definitivamente digamos que Google Form, orientado para los emprendedores, puede servir para muchísimas cosas en sí, ¿no? Hasta inclusive para mostrar productos también, ¿no? Y mandarlos, por ejemplo, ¿no? Hacer una especie, digamos, de repente de muestra de productos que tengamos y que nos marque exactamente qué es lo que quiere, por ejemplo, el cliente, ¿no? Exacto, Podría la servir idea también sería, para... ¿no? Sí, la idea sería quizá un poco volver incluso a entrar a la misma herramienta y ver qué otras cosas van agregando. Porque, digamos, desde la última vez que yo había entrado a Google Form y luego volví a entrar nuevamente, había mucha diferencia de los materiales que te permitían ingresar. Exactamente, ¿no? Ahora, igual, si quieren ideas por ahí de en qué podrían emplear Google Form o Google Site, que hemos visto, ¿no? Para los que recién nuevamente ahí están ingresando, la dinámica ahí pueden escribir, ¿no? Quiero aprender más sobre tal cosa. Así que nos dan ideas inclusive para poder preparar un próximo webinar gratis, ¿no? Obviamente para que ustedes aprendan un poco más sobre este tema. Bien, acá hay una pregunta, bueno, dos preguntas nos hace aquí Alex. Nos dice, ¿qué pilares principales para tener en cuenta al momento de hacer un calendario de contenidos? O sea, ¿qué pilares principales para tener en cuenta al momento de crear un calendario de contenidos? Y dos, ¿es bueno replicar el mismo contenido de Facebook adaptado a formato Instagram o generar contenidos por separado siendo la misma marca? ¿Tú quieres responder, Carlos? ¿De acuerdo? Sí, a ver, en el caso, por ejemplo, cuando estaba viendo parte de redacción, o bueno, con parte de content directamente, en el caso de los pilares, varía también siempre el objetivo de la marca, ¿no? Por ejemplo, viendo otras marcas incluso más grandes, cuando es una marca muy grande, quizá lo que más te han pedido ha sido una parte institucional y luego también a la par una parte de comercial, ¿no? O incluso, por ejemplo, pero quizá para emprendedores, en los que más están enfocados ellos es, digamos, directamente a producto. Mm, Entonces, digamos, hay que tratar siempre de, digamos, separarlo, ¿no? Institucional, pilar educativo y luego un pilar de comercial, ¿no? Digamos, es una estructura básica, pero como te digo, o sea, digamos, siempre hay que estar examinando cuáles son los objetivos de cada uno. Luego, en la parte, digamos, en el contenido, digamos, para poder replicar, se suele usar, incluso, pero siempre adaptándolo. ¿Por qué? Porque siempre, no es el mismo feeling Facebook que de Instagram, ¿no? Digamos, en Instagram todo es más bonito, todo es más lindo, ¿no? Entonces, digamos, hay que siempre enfocarlo a algo más visual, usar más el tema de las fotos, más que, o sea, no usar tanto texto como en Facebook, que, digamos, hay gente que incluso puede poner mucho más texto, puede simular botones, cosas así, ¿no? Entonces, digamos, la idea sería conocer un poco más el feeling de Instagram y poder, digamos, adaptar ahí las piezas. Eh, o incluso también si es que, digamos, tienen más tiempo, más recursos, sí, sí, directamente podrían trabajar, digamos, separar el contenido, ¿no? Pero, digamos, siempre hay que tratar de alinearlos, ¿no? Si estoy hablando en Facebook de una cosa, también debería estar hablando en mi Instagram de una cosa, ¿no? Entonces, digamos, debería estar alineados. sí, de acuerdo con ese tema. Ahora, en realidad también el tema de los pilares, una cosa más profunda que también, digamos, pues no, yo al menos recomiendo también desarrollar,
es investigar un poco más al público al que te diriges y empezar a recoger insights, ¿no? Insights de pronto de lo que le gusta, ¿no? Si es gente de repente, pues, ¿no? Que le apasiona el deporte, ¿no? Podríamos recoger un poco los insights exactamente de esas personas que les encanta hacer deporte y podríamos empezar a tematizar, digamos, pues, ¿no? Hacer pilares exactamente de contenido en base a esos insights, ¿no? Por ejemplo, a esas personas les puede interesar de repente la comida saludable, a esas personas les puede interesar de repente, no sé, aplicaciones, ¿no? De salud, qué sé yo, ¿no? A esas personas les puede, digamos, ¿no? Interesar contenido acerca justamente, pues, ¿no? De alimentación, ¿no? Etcétera. Entonces, en base a esos insights que tú vas recogiendo, puedes empezar, obviamente, a armar pilares, ¿no? Justamente para desarrollar. Ahora, los pilares más comunes que siempre van a existir, ¿no? Y que de hecho no requiere muchísimo tema para profundizar, y que siempre te recomiendan, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, lunes de frases, miércoles, martes de repente de consejos, miércoles un comercial de producto, ¿no? Jueves de repente, no sé, de música, ¿no? Y etcétera. Podría ser que obviamente también puedas elegir eso, pero yo creo que básense siempre en los principios básicos justamente de la comunicación: informar, educar y entretener. Eso, esas tres palabritas adaptados a cualquier formato digital, digamos pues, ¿no? Medio audiovisual, radio o prensa, o sea, con eso tienes obviamente ya, digamos pues, ¿no? Bastante audiencia en ese sentido. Y la otra pregunta que estaba mencionando, si replicar, ¿no? Bueno, sí, definitivamente cada plataforma tiene su propia dinámica, ¿no? En sí, por ejemplo, solamente para citar uno, si bien es cierto, digamos, el diseño en Facebook es un formato cuadrado, hoy en día en Instagram ya estamos hablando de un formato ya no cuadrado, sino un poquito más, digamos, pues, ¿no? Más casi vertical, que te permita, digamos, ver todo el ancho, todo el largo de la pantalla. Es un nuevo tipo, digamos, de medida que están algunas marcas empezando a orientarlo, ¿no? Todavía no es una regla exactamente, ¿no? Lo oficial es post cuadrados en Instagram, pero de pronto ya se está empezando, digamos, a generar contenido de esa manera, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí ya tienes que adaptar tu contenido cuadrado a lo otro. Si quieres publicar en historias, ya sabes que las historias son verticales en Instagram, entonces tu contenido cuadrado lo tienes que adaptar a eso. En Instagram la gente es más visual, en Facebook en realidad la gente es más creativa, le valora más el contenido creativo, el contenido que tiene una idea, lee el copy y obviamente genera interacción. Pero en el caso, digamos, de Instagram, netamente ves la imagen, ¿no? En Instagram les dan más importancia al hashtag, a los hashtags. En Facebook sí lo puedes hacer, pero de pronto no es tan necesario el tema de los hashtags. Aún así sí lo puedes desarrollar. Pero bueno, sí, definitivamente, pues, ¿no? Y, respondiendo al interrogante, tendrás que adaptar de repente el contenido de acuerdo a cada plataforma. Siguiente herramienta que vemos aquí, Pensi. Y Pensi es una plataforma, ¿no? En este caso, es una nueva plataforma en sí, sobre todo para aquellos que de repente venden productos. La ventaja, en este caso de Pensi, es que te permite integrar, por ejemplo, ¿no? Digamos, el hecho de que puedan aterrizar en WhatsApp Business. O sea, entro a Pensi, me creo, digamos, ¿no? Me creo mi página, ¿no? Mi e-commerce, y puedo empezar a mostrar mi producto. En cada producto le puedes poner exactamente, pues, ¿no? El hecho de que el usuario, al darle clic, pueda terminar en tu WhatsApp Business. Entonces, hay interacción inmediata en ese sentido, porque claro, obviamente tú puedes empezar, obviamente, ahí a cerrar la compra. Entonces, Pensi también es una plataforma nueva que te ayuda a vender online, no tienes que pagar ninguna comisión, ¿no? Y en ese sentido, de pronto, pues, ¿no? Puedes empezar a subir tus productos y estos obviamente pueden terminar ya haciendo el pedido en WhatsApp, ¿no? En WhatsApp. Así que por ahí de repente si alguien
quiere empezar a vender justamente, pues, ¿no? A través de esta plataforma lo puede hacer, es gratuita. Bien, siguiente herramienta que tenemos aquí, Answer the Public. De hecho, obviamente, pues no para ideas, pero yo creo que Carlos de repente nos puede explicar un poco más de esta herramienta. Claro, en el caso, digamos, de Answer the Public, lo uso bastante, digamos, cuando hago parte de contenido y quiero saber, digamos, qué es lo que la gente está buscando, ¿no? Cuáles son las búsquedas que hace la gente. Está, por ejemplo, a ver, cámaras, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de cámaras, incluso no sé si se podría, Miguel, hacer una búsqueda ahí, una muestra. Lo que pasa es que tendría que salir de la pantalla acá Claro. Ah, y, y ya hemos tenido problemas y no sí, quiero justo estaba arriesgarme a que se recordando eso vuelva. ahorita con el tema de las pantallas. Pero nada, el tema con Answer the Public, digamos, te puede servir bastante para, digamos, recoger ideas de contenido, ¿no? O incluso resolver preguntas, incluso captar algunos insights, ¿no? Por ejemplo, como te digo, ¿no? Con el tema de las cámaras, digamos, ¿qué es lo que la gente se pregunta normalmente con las cámaras? ¿Cómo funciona una cámara? ¿Cómo conecta una cámara? ¿Cuáles son los precios de la cámara? Ese tipo de preguntas puedes conseguirlo con Answer the Public. Obviamente creo que tiene una cantidad limitada de palabras, si no me equivoco. Pero Eh, si no me equivoco, creo que tiene una cantidad limitada de palabras, ¿no? Por ejemplo, digamos, creo que puedes buscar algo, creo que puedes hacer 8 búsquedas, creo que al día, algo así. Pero eso ya al menos te da una idea, porque no te bota, digamos, una pregunta, te bota toda una raíz de preguntas eh, con las que la gente hace. Y digamos, te sirve claro, bastante para poder hacer el contenido diario, en verdad. en realidad yo utilizo muchísimo esta plataforma, por ejemplo, en sí para buscar ideas de contenido tal cual como dices tú, ¿no? Ujú. Digamos, cómo busca la gente. Entonces, esas ideas, primero, ideas de contenido, tal cual como dijiste, ¿no? Yo escribo la palabra cámaras, me da un montón de ideas exactamente de cómo está buscando la gente. Por ejemplo, la gente puede estar buscando cámaras fotográficas baratas o puede estar buscando las mejores cámaras, ponte, no sé, en el mundo, qué sé yo, ¿no? Entonces, esas palabritas, yo puedo empezar, por ejemplo, también, por un lado, a armar contenido y por otro lado, de repente, anexarlas exactamente en mis, digamos, pues, ¿no? En mis anuncios, por ejemplo. Si voy por el lado de los contenidos, puedo hacer de repente un contenido que sea, pues, ¿no? Las 5 cámaras más espectaculares del mundo, ¿no? Por ejemplo, no sé. Y de repente ya pienso en el formato, estoy pensando de repente en un video, ¿no? En donde te voy mostrando la historia de cada cámara, hago como una especie de ranking y ya estoy alucinando exactamente cómo va a ser ese post, Exacto. ¿no? Y por otro lado, ya el tema del anuncio, ¿no? Esa palabra la puedo utilizar de repente para poner un anuncio, ¿no? En este caso, ya en cualquier plataforma, en Google o en todo caso, pues, ¿no? En Facebook. Bien, Exacto. entonces, Puede servir, sí, puede servir bastante, digo, para las personas que normalmente los emprendedores muchas se preguntan, ¿no? ¿Qué cosa publico? ¿Qué cosa es lo que preguntan? Pero bueno, ese, digamos, un tema, un problema que enfrentan diariamente, ¿no? Entonces, digamos, con esta herramienta de Answer the Public, tienen una solución, en verdad. Tienen una solución porque les da un árbol de ideas muy grande y en el que, digamos, ahí podrían ya luego de cómo lo aplican es diferente, ¿no? Ya podrían ir por gráficas, podrían ir por video, o por alguna otra, o incluso hasta una transmisión en vivo, ¿no? Entonces, sí, es una herramienta muy útil. perfecto. Bueno, seguimos con la siguiente herramienta, ¿no? Y bueno, de hecho, y acá probablemente haya que aclarar algunas cosas, por más que a veces nosotros veamos en Canva una gran herramienta, en realidad, ¿no? Para poder diseñar. Esto para alguien que es emprendedor, que no sabe utilizar de repente, que tiene todas las ideas, pero que no puede, por ejemplo, ¿no? Digamos, ejecutarlas visualmente, ¿no? O audiovisual. Obviamente Canva es un recurso que de hecho, pues, ¿no? Sirve muchísimo. Pero claro, obviamente tiene ventajas y también tiene desventajas, ¿no? Así que, Carlos, que definitivamente tú eres diseñador, creo que puedes dar más explicación sobre este tema porque es una plataforma sí de diseño, pero también la interrogante, ¿no? Entonces, ¿ya no necesito contratar un diseñador? A ver, explícalo tú, Carlos.
Sí, justo digamos, también una vez, hasta mi hermana me recuerdo que también me hizo la pregunta, ¿no? Mi hermana menor me hizo la pregunta, ¿no? Pero si ya hay una aplicación que hace esto, como dicen, no, ya hay una aplicación que hace logos, o ya hay una aplicación que hace post, ¿te vas a quedar sin trabajo? ¿No? No, en verdad no, digamos, o sea, digamos, hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, hay formas en las que te piden, digamos, realizar algo, incluso en los diseños, hay que calar fondos, más allá de incluso de calar fondos, hay que jugar con el tema de los colores, de cómo se dispone, hay incluso que poner máscaras encima, digamos que hay que poner formas encima de una u otra manera que quizá a veces las herramientas se queden un poco limitadas, pero eso no le quita el hecho de que en verdad son útiles, esa es la palabra, son útiles, ¿no? Pero quizá para algo más elaborado o incluso para un tema de que, digamos, vayan a hacer un anuncio para promocionar productos, quizá lo que necesiten es un poco más, algo más especializado, ¿no? Con temas de, más que herramienta de diseño, un diseñador, ¿no? Directamente. Exactamente, ¿no? Bueno, en el caso, sin embargo, obviamente para emprendedores que a veces, y yo lo enfoco siempre por ese lado, porque definitivamente cuando uno es emprendedor, en realidad tiene que estar haciendo todo, ¿no? Y conforme obviamente va creciendo tu negocio, ¿no? Obviamente ya hay presupuesto de repente como para poder contratar un equipo, un diseñador, un community, etcétera, ¿no? O sea, alguien que ya te pueda Exacto. ayudar en todo este tema. Pero en definitiva, en primer lugar, de hecho, digamos, pues, ¿no? Como primera herramienta puedes utilizar Canva, ¿sí? Canva tiene cualquier cantidad, ¿no? En este caso de plantillas. Y otra de las cosas, ¿no? Que también recomiendo en el caso de Canva es no alocarse, digamos, no abrumarse con todas las plantillas que tienes y sacar, esta está bonita, esta también, y esta, y esta, y esta, y un día sacas una, y otra, y otra, y otra. Y definitivamente también ahí estás rompiendo un poco, ¿no? Tu identidad, es decir, tu identidad gráfica y tu identidad obviamente visual, ¿no? Porque sabemos exactamente, y quién como tú, Carlos, pues, ¿no? Para poder, digamos, explicar este tema de la importancia de los colores, la importancia de las tipografías, ¿no? Por ejemplo. Sí, justo, digamos, ese era un tema que quizá podríamos comentar, ¿no? Que obviamente en el caso de un diseñador sabe que no puede, digamos, utilizar una tan amplia gama tipo arcoíris, que es que las hay, ¿no? Que las hay, obviamente, pero sabe que lo recomendable es a lo mucho utilizar dos colores o ya lo exageradamente tres colores para poder realizar algún tipo de diseño. ¿Por qué? Porque por el mismo tema que estás comentando, ¿no? Por el tema de branding, por el tema de la identidad de la misma marca. ¿Por qué? Porque la gente cada vez que vea un color cobalto o un color azul o un color verde o incluso un color verde con amarillo, ya, esa es la marca string, por así decirlo, ¿no? Entonces la idea es que pueda mantener un solo tipo de, una gama corta de colores, pero que le sirva. E incluso también con el tema de los formatos, ¿no? Digamos, si siempre utilizas un formato de texto grande y abajo textos cortos, trata de mantenerlos, normalmente tus posts, ¿no? Digamos, no saques un día un texto arriba, texto abajo, luego cajas por debajo, cosas así, ¿no? Entonces, si bien es bueno innovar, siempre hay que tratar de mantener una cierta, ¿cómo digo? ¿Cómo es lo que comentas tú siempre? El tema de las Coherencia, plantillas, ¿no? trabajar un tema de plantillas. Ajá. Bueno, coherencia en realidad, plantillas, utilizar, digamos, ¿no? Unas plantillas específicamente para, por ejemplo, justamente como lo que había preguntado Alex, ¿no? Plantillas para, de repente, pues, ¿no? Para lo que son ciertos pilares que yo voy a sacar. De Uh repente, -huh. una plantilla que es para herramientas, otra plantilla que de repente, no sé, es para ponte frases, pero específicamente bajo la misma idea de colores y exactamente texto, ¿no? O sea, tipografía, mejor dicho. Exacto, Y tal cual exacto. como también mencionas el tema, digamos, de la coherencia en sí también y la parte de los colores, ¿no? No abrumarse o no, digamos, utilizar tantos colores, ¿no? En todo lo que tenemos en esa parte. Pero, de hecho, igual, nuevamente para los que se empiezan a conectar, ¿no? Que cada vez veo que empiezan a llegar más personas a vernos, pueden escribir exactamente, ¿no? Qué cosa de todas estas herramientas que estamos viendo les gustaría profundizar, así vamos preparando otro webinar gratis y exactamente podríamos adentrarnos un poco más en cada una, ¿no? De estas plataformas que estamos viendo, ¿no? Pero
Canva en realidad es un mundo, así que hay inclusive hasta talleres de Canva, ¿no? Hay talleres de Canva en realidad también ya. Han salido talleres de Canva, porque obviamente, pues, ¿no? Al ser una herramienta de diseño, definitivamente también hay que descubrir qué recursos, qué cosas hay, cómo podemos utilizar esto, ¿no? Etcétera de cosas. Pero bueno, ahí está Canva, ¿no? Y bueno, y sobre todo, si tienes presupuesto, ya contrata un diseñador, pues, ¿no? Así que, o de última, pues, ¿no? Ya paga tu feed ahí en Canva, ¿no? Porque también tiene una versión, obviamente, pues, ¿no? De pago. Siguiente Claro, herramienta, claro. siguiente herramienta que tenemos aquí, Pexel. De hecho, esta plataforma te va a ayudar con fotos exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pexel en sí nos puede exactamente, pues, ayudar a descargar un montón de imágenes, y no solamente imágenes, sino también videos de stock. O sea, existe Shutterstock, pero si no tienes recursos, no tienes plata, digamos, pues no, y de repente tampoco tienes tus sesiones de foto, etcétera, no te vayas a Google a buscar fotos, es lo que menos recomiendo, ¿no? En este caso, sino que utiliza bancos de imágenes. Existe Pexel, existe Pixabay, existe FreePic, existe Unsplash, existen muchas. Así que una, de pronto, pues no, que nosotros le recomendamos es Pexel. ¿También la has utilizado, Carlos? En verdad sí. En verdad, para muchas de las publicaciones utilizo el Pexel en este caso porque el tema de la calidad de las fotos es muy buena y ahora último también lo está utilizando para el tema de los videos, que también hace no mucho han agregado el tema de los videos, que también sirve bastante para poder siempre hacer la parte de los contenidos. Y nada, lo bueno es que te permite descargar en distintos formatos, desde formatos más pequeños hasta los formatos de más grandes en alta calidad. Entonces ya te sirve para incluso hasta poder hacer volantes tranquilamente y no perder el tema de la calidad. Igual, igual el tema de poder mencionar, ¿no? Que en el caso de marcas que trabajen algo un poco más tipo vectorial o de tipo iconos, una de las cosas que podrían utilizar también es Flaticon, que te da un amplio abanico de iconos, que incluso están también sin fondo, que digamos es lo que la gente normalmente busca, o en el caso también de FreePic, ¿no? Que también te da, obviamente tiene su versión pago y versión gratis, pero que en verdad para emprendedores con esas tres herramientas es más que suficiente tener recursos para poder hacer su contenido. Claro, has dicho algo también interesante en esa parte, el tema de iconos, ¿no? Obviamente sí, también hay publicaciones y hay marcas inclusive que no necesariamente juegan con el tema de fotos, sino también con el tema en realidad con el tema de iconos, ¿no? Y claro, definitivamente sí, también existen algunas herramientas, es más, ya de repente, pues, ¿no? Puede que, dependiendo de lo que nos escriban aquí, ¿no? Si quieren nos pueden escribir exactamente que haya una versión 2, ¿no? De todas estas herramientas, es decir, un segundo webinar de repente, ¿no? De herramientas para emprendedores parte 2. Así que por ahí, si se animan y dependiendo de sus comentarios, ¿no? Obviamente puede que salga esa parte con otras herramientas en realidad, ¿no? Que obviamente no estamos viendo en esta parte, ¿ok? Bueno, y acá Alexandra, un saludo también para Alexandra Costa, ¿no? Que definitivamente en este caso, pues, ¿no? Nos indica, acota, los colores hacen que las personas recuerden tu marca, ¿no? Claro, porque, como decíamos, los colores exactamente también transmiten, ¿no? Entonces, en ese sentido, definitivamente, pues, ¿no? La recordación exactamente en ese sentido, digamos, pues, ¿no? De los colores, la tipografía, ¿no? Obviamente también forma parte de. Exactamente. Bien, siguiente herramienta que tenemos, ya vamos casi llegando, ¿no? A la parte final, pero todavía nos quedan algunas herramientas aquí que hay que recomendar. FlipSnap, ¿no? FlipSnap, que es una plataforma en sí que nos puede ayudar exactamente a hacer, por ejemplo, ¿no? De nuestro archivo PDF un catálogo virtual, ¿no? Así que definitivamente yo creo que, Carlos, esto lo trabajamos inclusive para un cliente, ¿recuerdas? Sí, ¿No? justo me estoy acordando también que él necesitaba verlo cómo iba a quedar. Y era una revista grande, ¿no? Era una revista grande
sector minería, ¿no? Es una revista grande que necesitaba verlo cómo iba a quedar. Entonces, de hecho, esa herramienta también nos sirvió bastante porque incluso lo pudimos colocar dentro de la web, que era lo que también necesitaban en ese momento. Exactamente, ¿no? Es decir, cuando ustedes de repente pues no tengan una presentación, por ejemplo, como esta, ¿no? Que es en realidad un archivo en PDF, o si estás haciendo tu trabajo, por ejemplo, no sé, o lo que tengas exactamente, digamos, pues, ¿no? En un archivo, digamos, pues, ¿no? En PPT, lo transformas a PDF y con eso puedes subirlo exactamente a esta plataforma. Lo que hace esta plataforma es crearte un catálogo. Entonces, uno en la vista del móvil, por ejemplo, puede deslizar, pasar hoja por hoja, ¿no? Y te da justamente como que la apariencia, ¿no? Como una revista, ¿no? Que pasan las hojas de esta manera. Así que lo mejor también que puedes hacer en esta parte es que tiene un código embedido. El código embedido es aquel código que se puede incrustar, por ejemplo, en una página web, en un artículo de un blog o en un contenido de un blog, por ejemplo, ¿no? Entonces, se puede incrustar, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí, esta herramienta también les recomendamos y por ahí de repente, por ejemplo, ¿no? Haces tu catálogo de productos en Canva, porque también pueden hacer, obviamente, pues, ¿no? Ahí en Canva un catálogo. Creas ahí tu catálogo, lo descargas como PDF y si quieres darle una apariencia de esa manera, como revista, utilizas esta plataforma. Entonces, si tus clientes de repente, pues, ¿no? Necesitan más información de tus productos, armaste tu catálogo con todos tus productos, se los mandas y ya está, ¿no? Así que, de hecho, pues, ¿no? Esta plataforma también pueden utilizarla. Esta plataforma, Carlos, inclusive, que de hecho obviamente pues no es un poquito compleja, pero es muy, muy necesaria, ¿no? Porque también has experimentado con ManyChat. En el caso de ManyChat, bueno, en el caso de ManyChat sí, digamos, utilicé bastante para un tema de cuando estuve tratando una marca de car wash, Ajá. digamos siempre tenían consultas constantes y siempre digamos eran las mismas preguntas, el tema del precio, el tema de la dirección, por ejemplo, o si querían, digamos, alguna cotización especial. Entonces, con el ManyChat, pues, digamos, puedes colocar todas esas preguntas y puedes hacer incluso un árbol de preguntas y respuestas que el mismo robot de ManyChat va a ir respondiendo. Y sobre todo lo bueno de ManyChat es que, digamos, es súper intuitivo, en verdad. O sea, yo no tardé, digamos, mucho en comprender cómo es que funcionaba la herramienta. No tardé mucho. Y desde ahí iba a empezar a usarlo. Lo estuve usando. Quizás el único tema o el único consejo que daría es preparar bien el speech. El speech y digamos, y las preguntas y respuestas que vas a dar. Porque si no, luego se hace todo un mundo de ya, ahora aquí, ¿qué escribo? Entonces la idea siempre es tener una estructura ya definida. Pero de por sí ayuda bastante por el tema de que ya no tienes que estar ahí constantemente revisando tú el Messenger, ya no tienes que estar constantemente revisando el Messenger, ¿no? Que quizá algún emprendedor no tiene tanto tiempo, entonces directamente el bot puede hacer esas respuestas de las preguntas más comunes que se hagan. En realidad, sí, totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, exactamente para aclarar para quienes no conocen de repente ManyChat, ManyChat es una plataforma que te permite crear justamente, ¿no? Un chatbot, lo que conocemos exactamente como chatbot, ¿no? Pero no es que, digamos, el entrar a la plataforma, esto se hace solo, no. Tú tienes que pensar, tal cual como dice Carlos, ¿no? Exactamente en preparar el speech, ¿no? Y preparar exactamente sobre todo el flujo, porque creo que eso es lo importante. La idea de ManyChat es llevar y orientar exactamente a tu cliente a donde tú quieres llevarlo. Si yo, por ejemplo, digamos, ¿no? Quiero que mis objetivos son que el cliente vaya a mi página web, entre a mi Instagram o probablemente mostrarle de repente mi Facebook. Entonces yo tengo que ver cómo hago ese flujo, ese embudo para que ese usuario clique en esas tres alternativas. Algo más cotidiano, digamos, de lo que pasa en realidad, ¿no? Obviamente, digamos, para los emprendedores, ¿no? De repente que están más dedicados a vender algo específicamente, es, tienes tus productos,
tienes de repente, pues, ¿no? Tus tiendas, o tienes de repente, pues, no sé, tus productos de oferta, ponte. Entonces, ¿qué es lo que hace la herramienta? La herramienta, exactamente, pues, ¿no? En principio, cuando alguien ingresa, digamos, a tu inbox de Facebook y te manda un mensaje, sale primero un mensaje, ¿no? Un mensaje de bienvenida, y te da alternativas, las cuales tú tienes que configurar. Entonces, algo que puede suceder, digamos, pues, no, hola Carlos, ¿cómo está? Gracias por escribirnos. Cuéntame de estas opciones, ¿cuál es la que te interesa? Entonces yo te doy productos, te doy obviamente tiendas, o te doy de repente, pues no sé, vamos de última, ¿no? Contactarme con ustedes directamente. Entonces, una de productos, yo puedo mostrar varios productos o puedo aterrizarlo, digamos, a la página web o donde sea, donde tengo todos mis productos. La otra puede ser mis tiendas, así que también te doy, digamos, pues, ¿no? Las ubicaciones de mis tiendas al clicar esa opción. Y la otra opción, tal vez lo puedo terminar llevando a mi WhatsApp Business. Entonces, depende exactamente primero del objetivo que tú tengas para llevar a ese flujo, ese destino final, y el usuario de pronto, pues, ¿no? Ya podrá recibir una interacción mucho más inmediata con esta herramienta. Aquí también nos pregunta Mireia, Carlos, Mireia Carrillo, un saludo para Mireia. Nos pregunta, ¿en qué rubro de negocio no recomiendas ManyChat? ¿En qué No no recomiendas, dice, ¿no? recomiendas? O sea, ¿en qué rubro de negocio no recomiendas ManyChat? O sea, ahorita me he puesto a pensar y en verdad he visto hasta rubros de Ajá. construcción, he visto hasta rubros de construcción que ahora este último año eh, sí, ya lo van a empezar a utilizar por el tema, como dicen, Ya lo utilizo. claro, o sea, digamos, por el tema de la facilidad, ¿no? O sea, pero ahorita, digamos, pensar en algún rubro que no sería recomendable. La verdad, en realidad es una respuesta, es una pregunta interesante, porque en sí tampoco no es que nos hayamos ponido habíamos puesto a pensar, pero en sí básicamente es muy difícil, porque en realidad se presta para todos los rubros, para diferentes rubros, o sea, dependiendo exactamente de pronto, ¿no? Del flujo que tú diseñes. O sea, así que definitivamente yo creo que se aplica en realidad a cualquier rubro que tú desempeñes. Eh, Inclusive, ¿no? Si pongo un ejemplo extremo, imagínate de repente la policía. O sea, la página ponte de la Policía Nacional, que es una institución. Aún así, yo le puedo dar alternativas. Si de repente, pues, ¿no? Alguien va a quejar de algo, ¿no? Yo saco un post y le digo, en ese post de repente, pues, ¿no? En esa publicación que hago en la sección de noticias de Facebook, le digo, tienes denuncias por hacer, no te olvides que tenemos, digamos, pues, ¿no? Nos puedes escribir, ¿no? Inmediatamente para hacer tu denuncia. Entonces el usuario agarra y si tiene una denuncia, entra al botón de mensaje, le sale exactamente la ventanita del chat y en este caso, lo que dije, te manda un saludo y luego te dice, elige cuál va a ser tu denuncia. Denuncia de repente por acoso, denuncia de repente por maltrato, denuncias, digamos, ¿no? De animales, denuncias de repente, pues, ¿no? De robos, y ya le estoy dando opciones, o sea, ya le estoy dando un flujo. Entonces, sí, yo creo que en realidad se aplica a todo. Así que, eh, no sé qué opinas tú, Carlos, no me he puesto a pensar en realidad en dónde no aplicaría ManyChat. Claro, estoy justamente pensando quizá incluso en los lugares donde se necesiten respuestas muy específicas, quizá dirigidas directamente a un asesor, ¿no? Directamente a un asesor. Pero Claro, ahora, pero en qué rubro exactamente? No estoy tan seguro también. aún así, con lo que has dicho, si yo quiero de repente, pues no, llevar, o sea, que el usuario termine un asesor, le puedo poner inclusive de opción, comunícate con un asesor. Comunícate con un asesor, sí, que suelen usarlo bastante, ¿no? Pero, o sea, el tema es que ya estás utilizando la herramienta, ¿no? Sí, sí, claro, igual ya estás utilizando la herramienta. Por eso digo, en realidad, que se aplica a todo, ¿no? Pero en sí, otra ventaja, que bueno, en sí, obviamente, pues, ¿no? También hay talleres exactamente de mini chat o talleres de chatbots, ¿no?
que obviamente pues no se puede profundizar más en esta herramienta, pero yo voy a citar de pronto una ventaja en sí, ¿no? Sobre esto. El hecho de que desde que tú instalas ManyChat con tu página de Facebook, lo que sucede es lo siguiente. Cada vez que alguien empiece a mandarte inbox, ManyChat lo registra y los almacena exactamente como si fuese una base de datos. ManyChat es como una memoria. Sí. Entonces, si entra de pronto, pues, ¿no? Mireia, que nos hizo esa pregunta y nos escribe un inbox, Mireia queda grabada en la memoria de ManyChat. Entonces, hay una opción dentro de ManyChat que te permite hacer un mensaje masivo con todos aquellos usuarios que básicamente, pues, ¿no? Empezaron a enviar el inbox y yo puedo comunicar masivamente. Tal vez alguno de ustedes, ¿no? Que de hecho está viendo este webinar, haya recibido un mensaje que nos sigue ahí en la página de Mr. Gato Agency, ¿no? En donde les ha aparecido de repente, pues, ¿no? Justamente un mensaje, ¿no? De que íbamos a transmitir este webinar. Entonces, obviamente, ustedes han quedado grabados de repente, estos usuarios han quedado grabados, ¿no? En la memoria de ManyChat. Entonces, esa es una ventaja también que tienes con respecto al tema de ManyChat. Bien, bueno, acá también nos hace una acotación Fabricio García. Un saludo para Fabricio. Acá dice, claro, porque ManyChat es una herramienta para ayudar a mis clientes o comunidad. No siempre podemos atender todo, y menos cuando nos vamos haciendo más conocidos. El mundo de ahora exige la automatización. Sí, en realidad comparto también esa posición. Sin embargo, de hecho, pues, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando tenemos que asesorar a un cliente, ¿no? O hacer una consultoría sobre Community Manager, también hay que aclarar lo siguiente, ¿no? El hecho de que tú pongas un chatbot, que básicamente, sí, es una automatización, pero la idea exactamente, pues, ¿no? Es que alguien detrás, un humano, ¿no? Una persona tal cual, siempre vigile exactamente, ¿no? Todo esto. O sea, hay una vigilancia y de pronto, pues, no haya digamos, pues, no un modelo de esas consultas o de todo lo que nos escriben por inbox y que todo también tenga una respuesta. Porque puede que a veces entren y no necesariamente por esas opciones, obviamente, pues, ¿no? El usuario haya entrado, ¿no? Por eso es que siempre en el ManyChat coloquen esa opción de si quieres comunicarte directamente con nosotros, ¿no? O comunícate directamente, ¿no? Con nosotros, qué sé yo, termine, por ejemplo, pues, ¿no? En el caso de WhatsApp, que es definitivamente ya la plataforma un poco más interactiva, ¿no? Que nosotros podemos utilizar también. ¿Ok? Bien, bueno, igual aquí también nos están, digamos, pues, ¿no? Nos están escribiendo ahí, justamente también Fabricio nos daba este alcance, ¿no? Este tal vez tiene un límite, pero inicialmente es útil para todos, tal cual, respondiendo a la interrogante de Mireia. Y ya que estábamos hablando de plataformas interactivas, WhatsApp Business. Así que, Carlos, dale tú con esta plataforma también que los puede ayudar a cualquier emprendedor. Sí, justo digamos, en el caso del WhatsApp Business, para lo más extremo, digamos, como he dicho, para el mayor uso que ha sido, digamos, darle, ha sido por el tema de poder agregar catálogos dentro de lo que es el WhatsApp Business. No, digamos, eso digamos, te permite poner tus productos dentro de esta cuenta, de este perfil que tienes ahora dentro del WhatsApp. Digamos que ese, digamos, ha sido el uso máximo que le he dado al WhatsApp Business. Y las respuestas también automáticas, ¿no? Que las respuestas rápidas que tenemos también en el WhatsApp Business, ¿no? Uh-huh. Claro, de hecho, pues, ¿no? Las respuestas, el hecho de poder colocar las imágenes de nuestros productos, una especie de catálogo en sí de productos, que obviamente podemos desarrollar en la misma plataforma, ¿no? Pero yo creo que también la esencia exactamente de este tipo de plataformas de mensajería instantánea radica exactamente en interactuar. Digamos que el 90% en realidad de los usuarios que van o están decididos a una compra, y de hecho me imagino que ustedes probablemente que han comprado en algún momento también les ha pasado lo mismo, ¿no?
antes de pasar tu tarjeta o antes inclusive de comprar algo, quieres contactarte con una persona que te diga y te garantice exactamente que ese producto va a llegar bien, cómo lo puedes comprar, ¿no? Que te mande fotos del producto, etcétera. Y qué mejor, obviamente, pues, ¿no? Que WhatsApp Business en ese sentido para, digamos, interactuar exactamente con la persona y sobre todo cerrar, ¿no? una compra, ¿no? En ese punto. Bueno, de hecho, otra de las cosas que también tiene, no solamente WhatsApp Business, sino también el WhatsApp, creo, personal, ¿no? Las listas de difusión. Las listas de difusión que básicamente, pues, ¿no? Es la opción para poder enviar el mensaje masivo, ¿no? Justamente a varias personas. Pues si tú lo empiezas a enviar por uno, copiando y pegando, en realidad vas a hacer spam. Y el algoritmo te va a reconocer exactamente como un spam, que pueden bloquear. Así que no hagan eso. Igual en el caso de Facebook, ¿no? Igual en el caso de Facebook también obviamente puedes terminar siendo spam, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, entonces, básicamente, ¿no? Todo esto que estamos viendo, y ya llegamos casi a la parte final, ¿no? Tiene que ser medible. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que vamos a desarrollar en todas estas herramientas, también nos tiene que interesar las herramientas de medición. Metricol es una plataforma en sí que también puede no solamente medir lo que ustedes han gestionado, de repente, pues no en sus redes sociales, sino que también, en este caso, puede empezar a monitorearse, ¿no? Monitorear, vigilar los comentarios, vigilar exactamente lo que se habla, pueden planificar, o sea, puedo programar mis contenidos en cualquiera de las plataformas, ¿no? Y entonces, obviamente, tengo una plataforma un poco más amplia para poder desarrollar, digamos, muchas de mis tareas exactamente y organizarme sobre todo, ¿no? Entonces, Metricol creo que también es una herramienta gratuita y todo lo que hemos visto hasta el momento son herramientas gratuitas que definitivamente, ¿no? Cualquier emprendedor al día de hoy tiene que utilizar para digitalizar su negocio. En sí, Exacto. herramientas básicas, ¿no? Que hemos ido revisando en toda esta presentación, ¿no? Que tenemos en este punto y que definitivamente es cuestión simplemente de empezar a probarlas, ¿no? Bien, aquí Kelly Galvez, un saludo para Kelly también, ¿no? Que nos está viendo. De hecho, nos hace justamente ese interrogante, Carlos. ¿Qué opinan de Telegram con relación a WhatsApp? Si se puede hacer, si hay similares funciones en esta plataforma. En el caso de Telegram, yo me he quedado en estos días, vi todo el proceso de la migración que prácticamente la gente estuvo haciendo, pero no he llegado a profundizar más, digamos, a interactuar más, a poder, digamos, instalármelo y estar ahí en contacto. Ajá. Bueno, yo en mi caso tengo Telegram en sí. Debo confesarlo, ¿no? Yo tengo Telegram hace 2 años. Sí tenía la aplicación descargada de Telegram hace 2 años. En sí, básicamente, no utilizaba no utilizaba Telegram sencillamente porque no había con quién hablar. O sea, hace dos Exacto. años, ¿no? Entonces eran muy pocas las personas o eran muy pocos mis contactos que tenían exactamente Telegram. Entonces, ¿qué voy a hacer en Telegram? ¿Para qué voy a estar ahí? Sin embargo, la gente exactamente ha huido, digamos, despavorida, ¿no? de WhatsApp por las políticas justamente, pues, ¿no? Que está rondando por ahí, porque de hecho, pues, ¿no? Al inicio se hablaba exactamente de que ahora ya no va a existir tanta privacidad, ¿no? Y un poco voy a de repente explicar en este tema la cuestión que se manejaba al comienzo, ¿no? Sucede que exactamente, digamos, pues, ¿no? Nosotros siempre cuando interactuamos utilizamos palabras clave. Entonces, cuando utilizamos palabras clave como, por ejemplo, zapatillas o de repente palabras clave, de repente como, no sé, marketing digital, como cursos, etcétera, todas esas palabritas, exactamente, ¿no? Son tomadas, digamos, por el algoritmo, en este caso
digamos, pues, ¿no? de WhatsApp, y es almacenada en un Big Data. ¿Quién maneja todo este Big Data? Porque ustedes ya saben que obviamente esta plataforma le pertenece ya a Facebook, ¿no? Entonces, Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿no? O sea, es uno solo. Entonces, ¿para qué sirve todas esas palabras clave en sí, ¿no? Obviamente para poder desarrollar, inclusive, digamos, en base a toda esa Big Data, anuncios. Anuncios que de pronto después va a salir a esa persona que estaba interactuando en su chat en una conversación, ¿no? Con otra persona y que citó la palabra zapatillas, ponte, ¿no? No es que te van a ver leer la conversación. A WhatsApp no le interesa en sí tu conversación personal, así que si tú estás de repente rateando, trampeando, lo que sea, eso. Lo que le interesa en realidad. Son las palabras clave. Bueno, parece que habíamos perdido ahí la conexión, se me fue la conexión, pero ya regresé. Así que lo que estaba explicando justamente. Sí, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchas, Carlos? Sí, ahora sí te escucho. Ok, se me fue la conexión, mil disculpas con todos, así que ya retomamos. Entonces, estaba explicando exactamente este tema, ¿no? De que a WhatsApp y a todas estas plataformas les interesa simplemente las palabras clave, con las cuales obviamente podríamos empezar, ¿no? O se podría empezar a poner anuncios que van dirigidos a esas personas que interactúan exactamente con esas palabras, ¿no? Obviamente. Entonces, si nos preguntan exactamente qué opinan de Telegram y relación, digamos, si es que tiene las mismas funciones, es más, Telegram tiene funciones mucho más todavía, inclusive, ¿no? Que WhatsApp. Hay opciones exactamente para poder generar conversaciones secretas, hay opciones inclusive para poder generar, digamos, tipos de contenido, ¿no? Calendarios, etcétera. Entonces, sí, es una interesante plataforma Telegram hoy en día, para empezar, obviamente, pues, ¿no? A experimentar. Pero básicamente, pues, ¿no? Todavía el factor exactamente de penetración, al menos el caso, por ejemplo, de Perú, digamos que todavía no es tanto en sí, ¿no? Los usuarios igual han creado, han descargado, sí, han empezado a descargar exactamente Telegram, pero están todavía en esa etapa exactamente de exploración. Entonces, todavía no podríamos decir de pronto, pues, ¿no? De que ya hay que empezar a utilizar Telegram orientado hacia las marcas. Sí puedes empezar a experimentarlo. Si tú tienes inclusive una marca, claro, podrías crear presencia de tu marca, pero en este caso todavía, digamos, pues, ¿no? El reinado de WhatsApp todavía sigue presente con respecto a este tema. Exacto. ¿Okay? Pero también, pero Entonces, también eso creo que da un indicio a que, digamos, mucha gente a veces se confía de que solamente debe estar en Facebook y solamente se debe quedar en Facebook, o elige una red social y porque le gusta esa red social se quedan ahí, ¿no? Y ese no es el punto. La idea es que también puedan ir investigando, experimentando y que puedan ir, digamos, probando otras redes sociales que le puedan servir, ¿no? Porque, digamos, como dicen, ¿no? A veces, ponte que cierra una aplicación, cierra una plataforma, o la compran y la cierran, digamos, a dónde fue todo tu esfuerzo, tu inversión, ¿no? Entonces, digamos, siempre es bueno ir probando y por eso también a veces incluso se le da la recomendación de tener una página web, ¿no? Porque al final esa es su propia plataforma de ellos, ¿no?
Exactamente, Carlos. Entonces, ya le respondimos justamente a Kelly. Y bueno, toca exactamente, pues, ¿no? En esta parte ya, si ustedes tienen algún interrogante, ¿no? Si quieren hacer preguntas, así que pueden empezar a escribirlas. Vamos a anotarlas aquí y vamos a mostrarlas aquí, perdón. Y obviamente, pues, no trataremos de darles algunos consejos con respecto a eso. Ya en la última parte que nos queda, obviamente, de esta presentación. Así que ahí, inclusive, están nuestros contactos, ¿no? Pueden visitar exactamente la página web, mrgatoagency.wordpress.com, ¿ok? Ya saben, por favor, vayan a Instagram, síganos en Instagram, empiecen a ver obviamente nuestros contenidos en TikTok, estamos también en TikTok, ¿ok? Así que de hecho, digamos, pues no, si es que nos ayudan de esa manera, igual, obviamente, pues no, bienvenido sea. Así que acá yo tengo una pregunta justamente también de Ronald. Carlos, ¿cuál es el máximo de cuentas que recomendaría que administremos en simultáneo? Porque de repente aceptamos muchas propuestas y hay un punto en que ya no se puede. ¿Cuántas Bueno, cuentas se recomendaría administrar, digamos, pues, ¿no? En simultáneo, por lo que nos preguntan. creo que también depende un poco de, digamos, el peso de cada cuenta. O sea, por ejemplo, ¿no? Con mi experiencia en agencia, tenía dos cuentas, ¿no? En verdad tengo dos cuentas y son grandes, ¿no? Son en verdad de marcas grandes. Una grande, una mediana, y que en verdad toma tiempo porque, digamos, hay que desarrollar matrices desde diarias hasta mensuales, ¿no? Incluso digamos, con dos marcas es pesadito. Ya con tres incluso podrías manejarte. Con cuatro es, digamos, un paquete sólido. Luego ya quizá con una, hasta con cinco marcas puede que se te haga ya un poco complicado. No sé, Miguel, creo que tú incluso has tenido un poco más de experiencia llevando varias marcas a la vez, ¿no? Bueno, en realidad la pregunta de Ronald es muy relativa, súper relativa, depende de Ujú. muchas cosas. Depende de en qué agencia trabajes, si trabajas inclusive en una empresa in-house o depende también obviamente de las funciones que te toque. Así que en realidad obviamente la pregunta es súper, súper compleja en ese sentido, pero voy a ensayar, digamos, una respuesta en esta parte. Así que número de cuentas, obviamente, si de repente te toca trabajar en una agencia, por ahí, pues, ¿no? Si de repente trabajas en, justamente, como decía, en una agencia, vamos a ponerle de corte medio, ni grande ni chica. Por ahí que de repente tengas que manejar hasta tres cuentas, pero puedes exactamente en este punto empezar a evaluar, ¿no? Por ejemplo, te puedo dar una cuenta súper grande y dos cuentas medianas, o te puedo dar de repente, ¿no? Y también dependiendo exactamente de cómo entra el community, probablemente es un community junior, ¿no? O una persona junior encargada en esto. Entonces yo le doy a cargo, ponte, ¿no? Una cuenta o dos cuentas, o sea, súper básicas, ¿no? Entonces en sí, obviamente, por eso decía, ¿no? Depende muchísimo exactamente de dónde vayas a empezar a trabajar. Si nos preguntas por el lado exactamente tipo agencia emprendedora que somos nosotros, en sí básicamente pues no, esto va a depender muchísimo cómo te vayas ordenando. Va a depender también, digamos, ¿no? Del paquete exactamente que haya, digamos, pues no querido el cliente, ¿no? Si de repente pues no son 10 publicaciones, 10 contenidos, qué tipo de contenidos, si son videos, si solo son fotos, si es contenido súper creativo, ¿no? Pensado, ¿no? O sea, también va a depender de eso. Entonces, en sí, Ronald, es una pregunta bastante compleja en esa parte, como te decía. Así que la mejor recomendación que les puedo dar en este punto es estar preparados en todos los francos. Trabajar como content manager, creador de contenido, estar preparado, ¿no? Para eso, estar preparado para hacer community, estar preparado para hacer estrategia, por ahí estar preparado inclusive, ¿no? Por ejemplo,
para hacer anuncios, ¿no? Porque tus funciones pueden que varíen. Por ahí te pueden contratar de repente para que solamente moderes y no vas a hacer contenido. Para eso contratamos a otro que va a hacer netamente contenido. Por eso decía, ¿no? Entonces, va a depender en ese punto. Así que la mejor recomendación es estar preparado en todas las cosas y la única manera de estar preparados es ensayando exactamente con herramientas, ¿no? Con herramientas y exactamente dándole rienda a la creatividad que tengamos justamente con estas herramientas. Exacto. Y sobre Bien, todo también, creo que sí. también, Miguel, hay un punto, creo que también es sobre todo, si lo trabajan, digamos, a manera de clientes, si son emprendedores, digamos, agencias emprendedoras, creo que también un tema sería buscar apoyo, ¿no? Digamos, a veces también hay una persona que, digamos, trata de mantenerlo todo, verlo todo, o incluso dos personas, pero a veces también es bueno buscar el apoyo quizás de alguien que se encargue netamente en ver los diseños, y eso también les ayuda bastante a poder conseguir tiempo de buscar incluso nuevos clientes, ¿no? Digamos que ya no tanto centrarse en todo el desarrollo de contenido, sino que también centrarse solamente en la gestión, quizá incluso en entrega al cliente y luego incluso poder ampliarse más, ¿no? Que digamos, eso es lo que también muchos emprendimientos buscan. Exactamente. Bueno, así que nada, chicos, ¿no? Si es que ya no hay más interrogantes por acá que comenten, que escriban, ¿no? Ahí todavía nos están viendo. Ya en breve vamos a cerrar justamente este webinar, así que si desean pueden empezar ahí a escribir justamente, pues, ¿no? Sus interrogantes, sus dudas que tengan, ¿no? Sobre este tema que estábamos viendo. Y voy a regresar exactamente a la pantalla inicial para los que después de repente llegaron tarde, ¿no? Así que igual, si llegaste tarde por si acaso, este webinar lo vamos a volver, ¿no? Vamos a colgarlo en realidad, obviamente, pues, ¿no? También en la página web, ya sabes, la página web, mrgatoagency.wordpress.com. ¿Ok? Así que ahí también pueden encontrar este webinar, entran a la página web, encuentran obviamente también la sección webinar y van a encontrar no solamente sino varios webinars pasados que hemos desarrollado, ¿no? En este tema. Hay webinars orientados al tema de diseño, hay webinars orientados a las ideas de contenido, hay webinars orientados a contenido audiovisual, ¿no? Hay webinars también, digamos, pues, ¿no? En esta parte que hemos desarrollado, por ejemplo, con la creadora de contenido, Liz Sandoval, que también, digamos, pues, ¿no? Ha estado con nosotros, ¿no? En una oportunidad. Así que entren, ¿no? Obviamente, y ahí pueden experimentar un poco más, ¿no? Aquí, por ejemplo, Alexandra nos da una idea, Carlos, ¿no? Pueden hablar de LinkedIn en el próximo webinar, LinkedIn. ¿no? O sea, que Podríamos incluso, claro, podríamos incluso ver, sí, ver LinkedIn o ver incluso otro tema de redes sociales que, digamos, estén en auge o que incluso también puedan ir experimentando otras plataformas, ¿no? Otras plataformas que puedan ver. Sí, tal cual, ¿no? Es más, yo creo que iríamos de repente un poco más allá porque obviamente LinkedIn es una red profesional empresarial y tal vez no solamente podríamos hablar de LinkedIn, sino también otras plataformas similares, pero sobre todo esto que engloba, ¿no? Al branding personal, que definitivamente, de hecho también obviamente, pues, ¿no? Esto ya no solamente es de comunicadores, de gente que se dedica al marketing digital, no, o sea, el branding personal lo debe tener desde un abogado, un médico, etcétera, ¿no? Porque definitivamente, hasta inclusive, todas estas herramientas que hemos visto desde, por ejemplo, Google Site, ¿no? Hasta a un jardinero le puede servir. Porque, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros cuando tenemos una duda, ¿no? Cuando tenemos, digamos, una necesidad, es ir, o cuando tenemos un interrogante de algo, es ir a Google. Vamos Y a si, por Google. ejemplo, ¿no? Claro, todos vamos a Google, ¿no? A eso le denominamos el momento cero de la verdad, ¿no? SMOD. Entonces, vamos a Google y buscamos. Entonces, si eres un jardinero y tienes presencia, obviamente, por ejemplo, creándote una página web, es cuestión de creatividad, ¿no? Puedes mostrar la foto de los jardines que has podado, qué sé yo. Fíjense desde dónde estoy empezando a arrancar.
Entonces, esto, si eres, digamos, ¿no? Un jardinero, alguien que tiene un oficio, hasta un profesional lo puede desarrollar y con mucho más razón todavía, ¿no? Así que definitivamente, digamos, las herramientas digitales están ahí, la cosa es simplemente empezar a experimentarlas, ¿no? Alejandro también acá nos da otra idea, Carlos, ¿no? Google My Business, ¿no? Google My Business, que también obviamente es una herramienta dentro de Google, que de hecho también se podría hacer un webinar sobre Google My Business, ¿no? Sí, justo también había estado, digamos, últimamente experimentando con Google My Business y simplemente con haberlo abierto y haber ingresado mis datos, por ejemplo, de mis datos personales directamente, ¿no? Como Content Manager, Google te avisa mensualmente, ¿no? Te avisa mensualmente, bueno, dependiendo del tipo de reporte que quieras, ¿no? Cuánta gente está entrando y la gente en verdad te está viendo. Entonces es importante poder utilizar esta y muchas herramientas que hay ahorita en el mercado. Exactamente, ¿no? Tal cual. Bueno, entonces, sencillamente, ¿no? Indicarles también lo siguiente a todos los que nos están viendo todavía, que veo ahí la audiencia que se mantiene, ¿no? Aparte, obviamente, de las preguntas que pueden hacer, de también las ideas que nos están dando. Gracias, Alexandra, ¿no? Obviamente por esas ideas las vamos a tener muy en cuenta para un próximo webinar, a lo mejor, ¿no? Así que definitivamente podríamos ahondar en esos temas. Otra cosa que les quería mencionar, para aquellos que quieren esta presentación, ahí está, en donde hemos visto justamente, pues, no todo este tema de las herramientas, para aquellos que quieren justamente esta presentación, ¿no? Estén atentos porque de hecho, pues, ¿no? Vamos a colgarlas, pero siempre y cuando, ¿no? Se les hará llegar, ¿no? A aquellas personas exactamente que nos empiecen a seguir, ¿no? Obviamente en Instagram y en TikTok. Así que, bueno, si no tienes TikTok, no importa, síguenos en Instagram y obviamente, pues, ¿no? Inmediatamente que ustedes nos sigan, les vamos a enviar exactamente esta presentación para que la recuerdes, ¿no? En la parte de herramientas y puedas empezar, obviamente, pues, ¿no? Ya a descubrir, ¿no? En esta parte. Son 10 herramientas con las cuales puedes empezar a emprender gratuitamente, no te van a costar nada, así que, de hecho, tienen ahí, ¿no? Justamente ya un paso inicial para la digitalización. Bien, llegamos, creo, a la parte final, Carlos. ¿Sí? Sí, listo, Miguel. Nada, Perfecto. agradecerte por la oportunidad, en verdad, y decirle a la gente que es una cuestión de iniciativa poder ver esas herramientas, practicar con ellas, utilizarlas, y cuando ya vayan viendo el resultado y vayan viendo los beneficios que van a ir logrando en verdad, ¿no? Ya sea con crear contenido, ya sea con ir midiendo, o ya sea incluso poder organizarse también, van a ver sus beneficios, así que nada, empezar a probar las herramientas. Exactamente. Gracias, Carlos, a ti nuevamente, ¿no? Por haber accedido para poder compartir justamente todo este tema de las herramientas. Y también gracias a todos los que nos vieron, ¿no? En este webinar. Nuevamente, con las disculpas del caso, que tuvimos un retraso al momento de transmitirla, pero ahí estamos, ¿no? Obviamente, con todo esto que prometimos. Así que ahí están esas 10 herramientas, ya sabes. Si quieres esta presentación, síguenos en Instagram inmediatamente, ¿no? Te haremos llegar esta presentación en este caso, ¿ok? Así que también no se olviden de seguirnos, ¿no? En Facebook y estén atentos exactamente al próximo webinar. Muchas gracias a todos. Entonces, nos vemos. Chao. Chao, Carlos. Gracias. Cuídense. Chao, Miguel. Chao a todos. Cuídense.